Buenas tardes y bienvenidos a Misión Revive, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, la apuesta que Virgilio Calderón Peña, el director de la corporación, le hace a la educación ambiental en Colombia. Hoy tendremos un programa bastante entretenido, bastante llamativo, un especial sobre dos especies emblemáticas para casi todas las culturas amerindias. Unas especies bastante fuertes, bastante agresivas, bastante llamativas. Son la pantera onca o jaguar y el puma concolor, o el puma, como lo conocemos también como león de montaña. Para casi todas las culturas amerindias, estas dos especies eran emblemáticas, supremamente importantes, pero parece que hemos desconocido lo que para nuestros ancestros eran unas especies dignas de respeto y admiración, y estamos acabando con los dos grandes felinos de América. Esto es Misión Revive de Corpo Cesar. Sigilosos caminan por el bosque, por el páramo y por el humedal, en busca de presas silvestres. Esas que antes eran abundantes y que les permitían destacarse entre todos los animales como el gran cazador de la cadena alimenticia, y que hoy se vuelven cada día más escasas, en un territorio en el que la lucha es de hombre a felino. En los 12.230 kilómetros cuadrados que conforman el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, compartido entre Cesar, Guajira y Magdalena, sigue siendo el hogar de los dos grandes felinos de América. En el Cesar, la serranía de Perijá, cobijada solo por un 9% de bosques, manchas sobre las cuales aún se esconden pumas y jaguares, y los valles del río Cesar y del río Magdalena con su zona cenagosa de Zapatosa, son aún el hogar del grupo de felinos más importante del trópico, depredadores que hoy están en riesgo de desaparecer. Pero ¿en qué momento los pumas y jaguares dejaron de ser especies emblemáticas que históricamente predaban en las grandes extensiones de selva y bosques del país y se convirtieron en presas del hombre, dejando solo un espíritu vacilante en el casi 70% del territorio nacional? La historia del jaguar es más antigua que el hombre. Por eso, su supremacía sobre la naturaleza. Las evidencias arqueológicas demuestran el respeto del hombre por el jaguar. Convirtieron la especie y su imagen en un símbolo, haciendo sublime su fuerza y el poder en la naturaleza, al ser el único animal que carecía de un depredador. Casi todas las culturas amerindias lo reverenciaron como el dueño de las selvas y de los animales, el guardián del conocimiento y la sabiduría universal. Por eso los viejos sacerdotes indígenas lo convirtieron en su representante y aliado, proyectándose en su figura. El jaguar se convirtió por derecho propio en el guardián de los animales del bosque, de los misteriosos cerros sagrados y de las cuevas. Con el transcurrir del tiempo, fue el referente de las faenas de guerra, pero después de muchos años, la guerra se dio contra él. En todo el territorio colombiano, constantemente se hacen denuncias ante las autoridades ambientales por los ataques de grandes felinos.
Animales domésticos son atacados por gatos salvajes que irrumpen en las fincas, matando uno o varios animales. En un territorio devastado, invadido, con una oferta alimenticia cada vez más escasa para los grandes gatos, quienes tienen hambre y pelean por su sustento, se convierten en un trofeo de caza. Estos asesinos son perseguidos y aniquilados y en ocasiones son devorados salvajemente. A nivel regional, el diagnóstico, la situación es muy complicada porque la verdad es que los félidos es muy probable, aun cuando no tenemos aún datos, porque estamos en el proceso de gestión, es bastante probable que las poblaciones se encuentren presionadas, se encuentren, digamos, aisladas o confinadas en las áreas protegidas, quizás llegando a ser estas un poco pequeñas para sostener las poblaciones saludables. Al llegar acá nos damos cuenta que el avance de la frontera de colonización del hombre está avanzando rápidamente y como podemos ver los procesos de fragmentación, deforestación, la cacería, puede estar presionando las poblaciones. En Mandinguilla, corregimiento del municipio de Chimichagua, Cesar, este puma fue perseguido por varios días. Un individuo reconocido en la región lo mató por considerar que era una amenaza para sus animales domésticos, además de quitarle sus presas de caza. Salvajemente fue colgado y sus partes fueron negociadas, su grasa y su piel, y su carne fue devorada por los pobladores de Mandinguilla. Vieron muerto lo que jamás podrán volver a ver vivo por estas tierras, pues estos felinos tienen cada vez más limitado el territorio por el que transitan como consecuencia de la pérdida de los bosques y la carencia de sus presas. Consecuencia que los obliga a devorar animales domésticos presionados por el hambre. Después de la fragmentación, otro problema grave es la cacería. La cacería, digamos, sobre las mismas poblaciones y sobre sus presas. Anteriormente, la cacería, el comercio de la piel en los años de los 60 a los 80 propició la pérdida de muchísimos individuos de las poblaciones originales, sobre todo en la selva. Más o menos se calcula que en el año 69 se sacaron 15.000 pieles más o menos para comercializar de jaguar. El comercio de pieles no es hoy una amenaza fuerte, más la cacería sobre las poblaciones de sus presas. Los jaguares comen guartinajas, borugos, comen armadillos, tortugas, iguanas, las mismas especies que comen también los cazadores y los pobladores locales. Entonces hay una competencia, digamos que se está viendo una competencia por recursos, eso incluso entre dos especies, entre el hombre y los felinos. Y eso incluso también ha sido estudiado un poco en la literatura. Entonces hay una competencia por ese recurso y por el otro lado la cacería sobre ellos mismos producto del conflicto. La cacería por represalia, por miedo o por pérdidas económicas en el ganado. Esos son principalmente la forma como la cacería afecta. Y justamente la pérdida de los bosques, la presión sobre los animales silvestres, presa de los felinos, que se convierten en objetos de caza de campesinos que comercializan su carne, ha generado el aumento de ataques a fincas en el departamento del Cesar, y con ello, el aumento de la cacería de los felinos. Más de 20 denuncias se han presentado en los últimos 3 años. Yo una vez tuve una recesita y me comieron como 20 cabezas, entre grandes y pequeños. No, vea, el problema que sucede acá en el corregimiento acá de Pomonte, lo que pasa es que nosotros, para hacer, llevamos un ganado, nosotros, o sea que se llevaron 180 animales. Y bueno, hace 3 meses y ya lleva 4 animales ya
¿Quién? El tigre. Esta otra historia también causó escozor por su crueldad. Para muchos, los malos de la película son los jaguares y no los hombres. Este jaguar, guerrero de la naturaleza, guardián de los cerros y bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue vilmente perseguido durante días y envenenado, convirtiéndose en uno más de la lista. Él ha matado 3. Contemple que yo no sé si fue el primero que le mató 6 terneros. Usted sabe que eso es para reírse uno. Su pecado fue sentir hambre, competir con un ganadero que prometió acabar con todos los jaguares en la región de Río Seco, muy cerca de Valledupar. Su trofeo, embalsamado, es mostrado con orgullo. Él le quita las presas al jaguar que guarda en su casa enjauladas y que después seguramente comercializa. Le quita la comida a los felinos, pero no perdona que ellos ataquen lo que él deja abandonado durante el día, en el límite del territorio de los pocos pumas y jaguares que quedan en esta región de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Y si se acaban los jaguares, qué pasa? Yo no sé. ¿No le va a pesar? Cuando usted estaba más joven, ¿encontraba más animales que ahora o ahora hay los mismos animales? No, se encontrarán más. ¿Y no le va a pesar que sea así? La muerte de más de 10 animales en los últimos años en el Cesar ha generado una gran preocupación por parte de Corpocesar, llevando a la institución a realizar un trabajo conjunto con organizaciones conservacionistas como Pantera, Procat Colombia y Conservación Internacional, lideradas por Corpocesar, se han acercado a las comunidades de los municipios donde mayores quejas se han presentado por ataques de pumas y de jaguares.